seguimos en Efesios capítulo 4 y vamos a leer de verso 1 y adelante. Y ahí seguimos. Estamos iniciando una nueva serie de sermones este día para este mes y estamos enfocando sobre el tema C1, ser uno. Y ahí vamos a hablar un poquito más sobre este tema de ser uno en el Señor. Amén. Efesios capítulo 4, 1, así dice la palabra del Señor. Pablo hablando a la iglesia diciendo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Si usted cree que la Biblia tiene suprema autoridad sobre nuestra vida, agarra tu Biblia y póngala cerca de tu corazón y repite conmigo: tu palabra está escrita en mi mente, tu palabra está escondida en mi corazón, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Te buscaré con todas mis fuerzas. Escojo vivir mi vida de acuerdo a tu palabra. Tu palabra, oh Señor, es eterna. Diga a tu vecino, sed uno. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Ser uno, ser uno. Gloria a Dios. Pablo es el autor de Efesios capítulo 4 y él está escribiendo una carta a la iglesia. Y como nosotros hemos empezado en versículo 1, él dice que yo pues prisionero del Señor. En otra palabra, Pablo está en prisión. Ahora, Pablo no está en prisión porque hizo malo o porque estaba viviendo la vida loca, lo que sea. Pablo estaba en prisión porque estaba sufriendo por la causa del evangelio. Pablo está sufriendo por llevar las buenas nuevas de quién es Jesús. Pablo está sufriendo porque él está dispuesto a llevar la palabra de Dios aunque cuesta su vida. Aún se puede leer el resumen de Pablo, cuántas veces que él ha sufrido por causa del Señor. Y él estaba dispuesto a entregar su vida totalmente para Cristo. Aún lo apedrearon, aún lo llevaron a las prisiones y trataban a matarlo. Pero con todo eso, Pablo era un vocero del evangelio de Jesucristo. Y aún estando en la cárcel, Pablo está escribiendo a la iglesia. ¿Qué cosa, verdad? Bajo prisión, enfrentando las dificultades de estar en prisión, posiblemente tener hambre, frío, y con todo eso, su sufrimiento, su persecución, él toma el tiempo para animar la iglesia. Y aquí escriba Pablo una letra a una iglesia específicamente encontraron Efesios. Y qué cosa que esta letra o esta carta, él no está reprendiendo a la iglesia como en Corintios o como otras iglesias, sino que Pablo estaba escribiendo a la iglesia porque él vio cómo estaban creciendo y cómo ellos fueron impactados por el evangelio. Pablo estaba muy animado a escuchar buen testimonio de la iglesia de Efesios. Mira, están creciendo en la fe, en el amor, en sabiduría. Y aún Pablo revela su deseo para la iglesia. Tienen que entender que Efesios estaba centrado en una sociedad pagana. Una de las atracciones más grandes en Efesios era el templo dedicado a Diana, si no estoy en duda, una diosa.
donde muchos vinieron de diferentes partes del mundo porque este templo era tan gigantosa, grande. Y la gente venía y lo que estaba vinculado, lo que estaba conectado con tal adoración era mucho fornicación, muchas cosas sucediendo en la ciudad, mucha mercancía. Era una ciudad como Chicago, muy corriendo de aquí y de allá, moviéndose. Y podemos ver que la iglesia está centrada en medio de todo eso. Muchos de los miembros de la iglesia salieron de tales cosas, eran paganos. Vemos que Dios está obrando en estas personas y Pablo está animado a escuchar que su testimonio sigue creciendo. Aún esta es la iglesia que dice en Hechos que entregaron sus libros de brujería, quemaron sus libros, porque salieron de las tinieblas y vinieron a la luz de Jesucristo. Porque salieron de las tinieblas y se entregaron totalmente al Señor. Hubo un cambio genuino en el corazón de esta iglesia. Y vemos que Pablo está muy animado. Aún él dice, en capítulo 1, verso 15 a 18, se sugiere el propósito inmediato de Pablo a escribir Efesios. Vaya conmigo. Efesios capítulo 1, verso 15 dice así: por esta razón también yo, habiendo oído, escuchen esto, de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. Ustedes tienen fe. No sé si pueden prender todas las luces porque la gente está leyendo la Biblia. Gracias. Él dice que yo he escuchado de tu fe entre vosotros, de vuestro amor por todos los santos. Él escucha que aún no solamente tienen fe, pero tienen amor por los unos y por los otros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Vemos que aún estando encarcelado, Pablo está orando. Pablo está buscando del Señor. Y él dice, mira, escucha bien esto: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En otras palabras, tú nunca llegas hasta lo más sumo. Tú tienes que tener el deseo de seguir creciendo en Cristo. Como dijo Pastor Ramón en su anuncio de los estudios bíblicos, no podemos llegar donde decimos he llegado a saber todo de Dios. Eso es imposible, porque cuando nosotros buscamos de Dios siempre hay algo nuevo de aprender del Señor. Y dice Pablo: mi deseo, mi oración es que puedan crecer en tu fe, que pueden conocer aún más de quién es el Señor Jesucristo. Mira lo que dice: que tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean ¿qué? Iluminados. No sé si usted ha pasado eso una vez a usted. Usted ha leído una parte de la Biblia muchas veces, pero cuando tú vuelves a leerlo, tú captas algo nuevo. Tú digas, wow, yo nunca he visto esto, ¿verdad? Eso se llama iluminación, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ilumine, que nos lleve más profundamente en su palabra. Aunque he leído Salmo 23 varias veces, pero cuando vuelvo a leerlo, digamos, Dios, enséñame, revélame, ilumíname, déjame ver más de ti en tu palabra. Y ese es el deseo de Pablo, que la iglesia puede conocer más de Dios, crecer profundamente en el Señor. Tener un espíritu, un entendimiento, que sus ojos sean abiertos para que sean iluminados por el Espíritu Santo. Escucha bien esto, mira lo que dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza. Es que Pablo no quería que la iglesia esté andando sin saber. Tú sabes que cuando tú entras por estas puertas, no queremos que tu cerebro se quede afuera. Dios quiere que tú uses tu razonamiento, ¿verdad? Dios quiere que tú uses la mente que Él te ha dado para que crezca más en Él. Haga preguntas, busca la respuesta, sigue orando, sigue
profundizándote en la palabra del Señor, y Él dice para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuántos aquí saben que tú has sido llamado? Si tú estás en Cristo Jesús, tú has sido llamado, tienes un llamamiento sobre tu vida. Y Pablo dice, yo quiero que la iglesia sepa cuál es la esperanza de su llamamiento. Hay una esperanza. Esperanza significa algo que tú no tienes al momento, y es algo que tú esperas ansiosamente. Amén. Y tenemos que tener una esperanza viva, como dice Pedro. Y Pablo dice a la iglesia, yo oro que tú sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento. Que el Señor te ha llamado fuera de las tinieblas a la luz, porque hay una esperanza para algo mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? Él dice, mira, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuántos saben que siendo cristiano tú tienes una herencia? Por eso es que la herencia de esta tierra, de que lo que papi te dejó es una casita en Puerto Rico, ¿verdad? Es algo, tú sabes, tesoro, lo que sea, algo, y es algo lindo, algo que tú atesoras en tu corazón, algo que tú sigues llevando de una generación al otro. Pero hay una herencia mucho más poderoso, mucho más rico, mucho más grande, que el Señor tiene para sus hijos y sus hijas. En otra palabra, el mundo se acabará, los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Y la palabra me dice, los que creen en Cristo Jesús tenemos una ciudad celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos una esperanza viva. En otra palabra, tú puedes estar sintiendo dolor en tu pecho, sientes agotado, sientes que no tienes fuerza más, pero dice la Biblia que mi fuerza se rejuvenezca cada día, porque mi espíritu anhela estar con el Señor. Y Pablo dijo una vez, estar ausente del cuerpo está presente con Cristo. Es que nuestra esperanza es que un día vamos a estar con el Señor para toda la eternidad. ¿Cuántos están esperando ese día? Ya no hay dolor allí, ya no hay enfermedad allí, ya no hay, amén, y las rodillas doliendo ahí, y el tobillo, ay Señor, ¿verdad? Pablo revela un parte de él muy íntimo, cómo él se sentía para la iglesia. Yo deseo, oro que tus ojos sean abiertos para que sepáis la esperanza. Aquí Pablo revela la intimidad que él tenía con Dios y con la iglesia. Él desea profundamente, escúchame esto, que todos los creyentes crezcan en fe, como hemos leído, en amor, en sabiduría, en lo que Dios Padre ya ha hecho por ellos. Y les ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Su objetivo es que conozcan mejor a Dios, comprendan su propósito para ellos y vivan de un modo digno de identificarse con Jesucristo como su líder de sus vidas. Es el deseo de Pablo escribiendo la carta. Hay dos partes en Efesios. Hay dos partes. De capítulo 1 al 3 es la primera parte, y de capítulo 4 a 6 es la segunda parte de Efesios. Hay dos partes, hay 6 capítulos y es dividido en dos. La primera parte habla de quién somos nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros. Si tú estás en Cristo Jesús, has sido redimido. Antes no era un hijo, ahora eres un hijo. O una hija, ahora eres una hija. Antes estaba aislado, no tenías a Dios, y ahora los que están en Cristo tenemos a Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. En otras palabras, de los primeros 3 capítulos revela la identidad de nosotros en Jesucristo. Dice Pablo, estamos sentados en los lugares celestiales, somos salvos por gracias. Y vemos que Él revela, Él nos enseña quién somos nosotros en Jesucristo. La segunda parte, Pablo nos enseña cómo poner en práctica lo que hemos aprendido. Poner en práctica sus enseñanzas. Si yo soy un hijo de Dios, como un hijo
debe ver en esta vida. Amén. Y podemos ver que Pablo está enseñando la iglesia. Ahora vamos a seguir donde hemos leído capítulo 4, versículo 1. Pablo dice, yo siendo prisionero, yo estando en prisión para Jesucristo, él dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En otras palabras, Pablo estaba escribiendo a la iglesia, porque él decía, quiero que andéis digna de la vocación con que habéis sido llamados. En otras palabras, cuando él usa esa palabra que viva, que en inglés es caminar, cuando la Biblia habla de caminar una vida, significa vivir, que nuestra vida, que la manera que vivamos nuestra vida sea caracterizada por un espíritu de unidad. Escuchen bien esto. Pablo dice que vivamos nuestra vida como digna o digno de la vocación, de nuestro llamado. Esa palabra digno, ¿cómo se puede vivir una vida digna del llamado? La palabra griega digno, escucha bien esto, se refiere a un equilibrio, como una balanza. Por lo tanto, los creyentes deben vivir en equilibrio con su llamado. Su manera de actuar debe coincidir con lo que creen. Recordar el sacrificio de Cristo debe hacer que los creyentes vivan por su gloria en cada área de su vida. Los siguientes versículos describen cómo hacerlo. En otras palabras, que él dice, cuando tú andas digna de tu vocación, es que tú pongas en práctica lo que tú crees. Que lo que hemos aprendido de quién es Jesús y lo que él hizo por nosotros, podemos ponerlo en práctica. Por eso él dice que tú andas dignamente, o que tú andas con dignidad de la vocación, o que la vocación que tengas en ti o en Cristo Jesús, que tú andas en esa vocación con dignidad de la vocación con la que habéis sido llamados. Y él dice, versículo 2, con toda que humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en qué, en amor, esforzándoos por preservar que la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, cuando uno empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios y uno dice, mira, yo quiero vivir conforme a su perfecta voluntad, yo quiero andar dignamente en la vocación por la cual fui llamado, yo quiero hacer y poner en práctica lo que yo creo en Jesús, lo que él hizo por mí. La manera que uno lo hace es la manera que uno trata su vecino. ¿Qué dice Jesús a uno de los líderes religiosos? Uno le preguntó, Señor, ¿cuál es la ley que debemos guardar para heredar la vida eterna? ¿Y qué dijo Jesús? Amarás a Dios que con todo tu corazón, mente, fuerza, alma. ¿Y qué dijo? Y amarás que a tu prójimo, ¿verdad? Así vas a vivir la ley básicamente. Así se va a cumplir la ley, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu vecino. Y vemos que así se debe ser. Ese es el evangelio, ¿verdad? Que Jesús lo hizo perfectamente, amando a su Padre, haciendo su voluntad y amando a los otros, amando a sus enemigos. Demostró su amor en cual manera, que él se humilló, que demostró su amor, que él soportó unos a otros. Imagínate andando con los 12 discípulos que siempre quejaban. Él soportó a los 12 discípulos. ¿Cuántas veces, cuánto más nosotros? Él soporta a nosotros, porque él nos ama, ¿verdad? Y él dice con mansedumbre, con paciencia. Y vemos que aún Jesús demuestra tales virtudes mientras él estaba aquí en la tierra. Y ahora Pablo dice, mira, esa manera debemos vivir, demostrando tales virtudes a los demás, con mansedumbre, con humildad, con amor,
Su llamado está basado en la gracia y su andar debe exhibir cualidades de gracia. Escucha bien esto. En otra palabra, las cualidades de gracia, aquí se menciona en verso 2, tiene que ver con las relaciones de uno a otro que se debe ser preservado por la unidad. Iglesia, mi oración es que tú conozcas la voluntad de Dios. Mi oración es que tú sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento. Y a saberlo, que tú puedes soportar los unos a los otros, que tú puedes ser humilde los unos con los otros, que tú puedes amar a los unos y a los otros. No basta solamente en conocer a Dios y dejarlo ahí. Hay que conocer a Dios y ponerlo en práctica con los demás. Y eso es lo que Pablo quería decir. Mira, teniendo paciencia, siendo humilde, teniendo mansedumbre y tales cualidades que son cualidades de gracia. Pablo reveló el propósito o el resultado de andar en las cualidades relacionales mencionados aquí en verso 2. Él explica que la meta o la motivación para andar dignamente es preservar la unidad. Escuchen esto, esta unidad está basada en el Espíritu y en el vínculo común de la paz. La iglesia se reúne como templo de Dios por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, debe haber un compromiso con la paz, ya que existe una identidad y un empoderamiento comunes. En otra palabra, el Espíritu Santo es el centro de la iglesia. El Espíritu Santo nos trae, aunque tenemos diferentes fondos, diferentes trascendentes, diferentes background, diferentes vidas, diferentes países, diferentes mentalidades, pero somos uno. Somos uno. ¿Y quién nos hace uno? El Espíritu Santo. En otra palabra, cuando nos unimos, cuando venimos a la iglesia, tenemos que entender que el que está a tu lado, el que es un hermano, una hermana en Cristo, ellos también tienen el Espíritu Santo tal como usted lo tiene. Y es el Espíritu Santo que nos trae juntos. Hubo retos en esos tiempos. Hubo personas, como una vez Pablo dice, mira, entrarán lobos para destruir y dividir la iglesia. Y esto fue una manera de que Pablo podía animar la iglesia de Efesios. Mira, Efesios, mantén la unidad. Sea humilde. Mira, si la hermana habla mal de ti, vaya a ella y habla. Platica, busca la manera de arreglar los asuntos. Sea humilde. No permite que el orgullo o altivez sea en ti o en la iglesia. Sean mansos. Ama a los unos y a los otros. Si alguien te hizo mal, perdona a los unos y a los otros. Soporta a los unos y a los otros. ¿Por qué? Porque el enemigo busca la manera de dividir la iglesia. El enemigo busca la manera de dividir el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo? El templo de Dios. Ese es el punto de Pablo. Pablo quería recordar a la iglesia quién son ustedes. ¿Quiénes son? Ustedes son el cuerpo. Yo creo que aunque fue para un pueblo específico, pero es para nosotros hoy. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo llamado por Dios. No somos cualquier persona, somos llamados, somos escogidos, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos que estar unidos, iglesia. Y aunque somos diferentes y Dios nos usa en maneras diferentes, pero es el Espíritu Santo que nos trae en la unidad. Dile a tu vecino, vecino, te necesito.
Dile, vecino, te necesito. Y tú me necesitas también, ¿verdad? Necesitamos los unos y los otros. Somos una comunidad. Si usted trata de vivir esto a solas o solos, lo está haciendo mal. Porque Dios nos llama a hacerlo en comunidad. Tenemos que andar en esta jornada unidos. Y el enemigo tratará a quitar el enfoque de Ramón, de Magda, que van allá, que él va para allá y Rosa por aquí, y que estemos todos divididos, pero Dios quiere que la iglesia esté unidas. Y Pablo dice y declara algo muy importante en verso 4. Él dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. No hay 4, no hay 5, no hay 2. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Y qué más? Así como también vosotros fuisteis llamados de una misma esperanza, de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. No sé si usted lo contaste, pero hay 7 unos, declaraciones de unos. Hay 7, ¿verdad? Y para que sepa, 7 es el número perfecto, ¿verdad? Una palabra, para Dios esto es importante. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, ¿verdad? Un solo bautismo. Estas son declaraciones que Pablo dice, esta es nuestra identidad. Esto es quién somos nosotros. En otras palabras, debemos hablar la misma manera, tener el mismo sentir, un mismo corazón, porque tenemos el mismo espíritu que mora en nosotros. Debemos declarar la misma esperanza, debemos enseñar la misma fe, debemos sonar igual, unidos. Cuando uno habla mal del otro, eso no es parte de la unidad. No venga aquí con esa. ¿Qué tú dirías, pastor? No venga con ¿qué? Ajá. No venga acá con eso. Mejor vamos a orar por él. Orar por ella, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. La unidad y la comunión de la iglesia es súper importante para Dios. La iglesia es una en esencia, porque está fundada en un solo evangelio, unida en un solo Señor y habitada por un solo espíritu. El mismo espíritu en mí es el mismo espíritu que está en ti. No tengo algo muy especial que usted, no. Somos lo mismo. Aunque los dones pueden ser diferentes, pero tenemos el mismo espíritu. Aunque Dios me usa en predicar, pero Dios te puede usar en otras cosas, pero tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza. Es que yo no soy el nene lindo de Dios y usted es el nene feo. No, así no trabaja con Dios. La unidad de la iglesia está bajo constante amenaza, y debido a la tendencia a la división que es inherente en la humanidad caída. Siempre buscamos la manera de quejarnos. Siempre buscamos la manera de buscar un error en el pastor. Yo sé que yo dije la palabra que no se debe usar, pero tenga paciencia conmigo. Estoy tratando. Ayúdame, apoya, ¿verdad? Hay personas que buscan la manera, porque es en parte de nosotros, en nuestra humanidad caída. Pecamos, iglesia. Somos redimidos y perdonados, pero cada día pecamos. Puede ser con tu hecho, puede ser con tus palabras, con tu mentalidad, tu pensamiento.
Por eso necesitamos arrepentirnos cada día. Por eso tenemos que buscar de Dios cada día. Tener disciplinas que nos ayuden a acercarnos a Dios. Somos imperfectos. Y el enemigo quiere usar esas imperfecciones para traer una grieta. Que la grieta se convierte en algo, una apertura muy grande, para que la iglesia se destruya. Yo he visto cómo el enemigo ha tratado de destruir una iglesia. Yo vine en una iglesia donde el enemigo casi destruyó la iglesia donde yo vine. Con falsedades, con falsas enseñanzas y tales cosas, que se entra y uno se va a la casa de otro y de otro y de otro, y empiezan a poner un complot contra el pastor. Es algo que sucede. El enemigo busca la manera de poner y depositar dudas, depositar pensamientos y por chismes y por otras cosas que no agrada a Dios, porque esas cosas traen ¿qué? División. Escucha una cosa, yo quiero saber un poquito más. Mira, ven a la casa, vamos a tener café, ¿verdad? Con galletas y mantequilla. Ya tú sabes que esos son códigos. Ya tú sabes que si alguien te invite por un pan con mantequilla con café, ¿vamos a tener estudio bíblico o vamos a hablar de alguien? ¿Verdad? No, estoy bromeando. La iglesia necesita ser mantenida continuamente y expresar activamente la comunión. Tenemos que estar unidos, porque la iglesia es que uno, es una. La iglesia trasciende todas las barreras. Tú puedes ser puertorriqueño, dominicano, quien sea lo que sea. No hay nada que divide la iglesia. Trascendemos las barreras. Hombre, mujer, niño, anciano. No hay nada que uno es mejor que el otro. No, somos todos iguales ante los ojos del Señor. Si tú estás en Cristo Jesús, salvo por su gracia, y usted cree en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tienes una herencia, tienes parte con Dios, tienes acceso a la presencia de Dios, y Dios está abierto a todos de sus hijos. La unidad de la iglesia refleja la unidad, ¿saben esto? Dentro de la Trinidad. El Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La unidad entre ellos se debe reflejar en la iglesia, porque Dios es uno. Hay una unidad íntima en la Trinidad de Dios. Así se debe ver. Y vamos a hablar un poquito más de eso en este mes, cómo aún Jesús revela esto. Pero eso es lo que Dios desea. La unidad de la iglesia es obra de la Trinidad. Si usted empieza a tratar a destruir la iglesia, tú estás atacando no al hermano o a la hermana, tú estás atacando al Señor directo. Pablo era uno que perseguía la iglesia. Y cuando Pablo o Saulo en ese tiempo tuvo ese encuentro con Cristo, ¿qué dijo Jesús hacia Saulo? ¿Por qué me está atacando a mí? Porque cuando tú tocas mis hijos, cuando tú tocas mis pequeñitos, cuando tú tocas mis hermanitos y hermanitas, tú estás tocando a mí. Cuando tú persigues a ellos, tú me estás persiguiendo a mí. Porque la iglesia es obra del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, verso 7, dice Pablo: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido que la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted sabe que usted tiene un don espiritual, iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones espirituales que debemos usar, y somos responsables de esos dones. Dios te ha dado un don. ¿Y por qué Él nos dio un don? Si usted sigue leyendo en capítulo 4, que no vamos a seguir leyendo, pero si usted sigue leyendo, Dios pone dones en la iglesia para que la iglesia misma se edifica.
Un don espiritual puede tener como objetivo equipar, escucha bien esto, equipar a quien lo recibe para una función o nombramiento específico. Tú tienes algo especial que Dios quiere hacer en tu vida. Tú tienes algo especial en ti que Dios quiere usar para que tú edifiques a la iglesia y a ti mismo. Y tienes que desarrollar tales dones. Tienes que buscar y tienes que orar y pedir. Dios, revela cuáles son los dones que tú me has dado a mí para que yo sea usado por ti. Aquellos que están equipados de esta manera necesitan el poder capacitador del Espíritu de Dios para llevar a cabo las tareas que Él les ha asignado. Cuando usted reconozca, yo tengo don espiritual, y tú empiezas a obrar en ella, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas que el Espíritu Santo te dirige, que te llene, porque es el Espíritu Santo que te empodere. Es el Espíritu Santo que te dé la fortaleza, el poder para que puedas ejercer o puedes usar esas dones para edificar la iglesia. Dones espirituales son dados a la iglesia. Vaya a Efesios capítulo 4 verso 11, ¿verdad? Dice así. En verso 11, si usted lo ve, por tanto, esforcémonos. Perdón, estoy en hebreo. Ay, Señor. 4:11 dice así, mira. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha puesto líderes ¿para qué? Para equipar. Si usted vaya a 1 Corintios capítulo 12, dice que Él ha dado conforme a su voluntad dones a la iglesia. El don de sanidad, el don de fe, el don de discernimiento. Hay diferentes dones que Dios da para la iglesia, para que la iglesia lo use, ¿para qué? Edificar la iglesia. Pero es el Espíritu Santo que empodera, es el Espíritu Santo que da la fortaleza, el poder, la capacidad. Amén. Para que la iglesia lo use para su gloria. Hay muchas funciones en la iglesia, escuchen bien esto, pero se preserva la unidad. Para mí esto es lo que es importante. Muchos en la iglesia de hoy enfocan mucho en los dones y menos en el fruto. Lo que yo puedo hacer para Dios en vez de mi carácter. Hay muchos que enfocan más en el carisma y no en el carácter. Y Pablo dice, mira, hay dones. Dios ha escogido a usted. Dios te va a dar la fortaleza, el poder del Espíritu Santo para que pueda usar esos dones, utilizarlas. Pero tiene que mantener la unidad. Que tiene que ver con carácter. Que tiene que ver con el fruto del Espíritu. En estos últimos días yo he dicho al Señor, mira, Señor, yo prefiero tener el fruto antes que el don. Todos tenemos dones, pero lo que significa eso es que yo quiero esforzarme tener el fruto del Espíritu, el fruto de amor, paciencia, de gozo, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza. Yo quiero ejercer mis fuerzas. I want to put strength, I want to put effort. Yo quiero poner mis esfuerzos en el fruto del Espíritu. Para que cuando Dios me usa en los dones, no me jacto. No me esté poniendo, I don't think that I'm better than anyone else. That I will stay humble, que yo me mantengo humilde. Fruto es muy importante. Para preservar la unidad requiere que uno tenga fruto del Espíritu. Él dice, mira, tiene que ser humilde, tiene que ser manso, tiene que soportar los unos y los otros, tiene que tener amor por los unos. Eso es el fruto del Espíritu. Ese tiene que ver con el carácter de uno que anda en el Espíritu. Yo no sé de ti, pero yo no he llegado. Yo quiero llegar. Yo quiero mejorar. Yo quiero ser el mejor hombre que yo puedo ser para Cristo Jesús. Todos los cristianos son designados para edificar la iglesia.
Yo creo que usted mira a ti mismo. Tú tienes una tarea. You have a job. Tú tienes una tarea. Es asignado para edificar la iglesia. You're important. Tú eres importante. Tú tienes parte en esto. Y si usted está diciendo, pero yo no sé, pastor, y yo quiero saber, vamos a trabajar juntos. Puede ser que las cosas que a usted le gusta hacer, puede ser las cosas que Dios quiere usarte en esa área. Yo me acuerdo de la hermana Rosa que dice, pastor, me gusta hacer las flores. Y mira, en estos últimos años, cómo ella ha puesto con su esposo, con los hermanos. Y ahora tenemos un grupo que se reúne. Es algo tan lindo porque uno dice, pero ¿qué tal el don es esta? Es un don que tú amas las cosas de Dios. Tú quieres que las cosas de Dios se vean bien. Tú estás dejando que Dios te use para impactar a otros. Puede ser que hay alguien deprimido. Y porque tú dijiste, vamos a unirnos allá y vamos a poner las rositas y esto y lo otro, que Dios se está usando para impactar a otros, para traer gozo. Hay diferentes maneras que Dios quiere usar la iglesia. ¿Cuánta gente me han venido, Rosa, a decirme, mira, ¿puedo llevarme una girasol? Y habla, mira qué linda se ve las flores y esto. Y es algo que impacta a personas que andan por las calles y pasan por aquí y dicen, wow. Y son muy impactados con las flores que tenemos. Gracias, Rosa. Y gracias, equipo que ha hecho Joseph y Berta y Ramón y Magda y Francisco. Gracias porque tú has dicho, Dios, úsame. Y usándote en esa manera, tú estás impactando personas. Pablo anima, aquí voy a cerrar. Pablo anima a la iglesia, a nosotros hoy, a conocer nuestro llamado. Y tú dices, pero pastor, yo no conozco. Es tiempo de pedir a Dios, Dios, abre mis ojos. Como dijo Pablo, que Dios abre tus ojos espirituales, que tú tengas el entendimiento y la sabiduría para conocer la voluntad de Dios, conocer la esperanza que tenemos en este llamamiento. Es que es tiempo de pedir a Dios, Dios, yo quiero conocer cuál es la tarea, cuál es mi asignado o my assignment. Yo quiero saber cuál es el propósito para el cual tú me tienes aquí en la iglesia. Y anda, camina digno de tu llamado. Vives con ese llamado diciendo, yo quiero vivir para agradar a Dios, para que su nombre sea enaltecido en todo. Tú has sido llamado por esto. Y este llamamiento solamente se encuentra en Jesucristo. Este llamado nos llama a vivir una vida de unidad. ¿Qué dijo Jesús? Amas los unos a los otros para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos. En otras palabras, la manera que tratemos los unos a los otros, cuando tengamos humildad, cuando somos pacientes con los unos y los otros, cuando somos mansos con los unos y los otros, cuando soportamos los unos y a los otros, el mundo puede ver que en verdad estos son discípulos. Qué cosa linda cuando alguien puede entrar y decir, yo sé que ustedes no son perfectos, pero yo veo un amor entre ustedes. Qué lindo que alguien puede entrar y decir, mira, yo sé que ninguno es perfecto, pero cuando yo entro aquí siento la atmósfera que me llena de paz. Porque eso es lo que Dios nos llama a hacer, que amemos los unos, que tengamos paciencia con los unos y a los otros, que soportemos los unos y a los otros. La base y el fundamento de nuestra fe refleja la idea de unidad, que Dios es uno. Tenemos que recordar que el enemigo busca la manera para traer división. Entonces tenemos que estar apercibidos. Que cuando el enemigo trata de entrar en diferentes situaciones, que tú puedes decir, aquí no. Porque aquí yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana. Estamos unidos. El Espíritu Santo está en nosotros y no vamos a permitir que el enemigo entre. Vamos cerrando nuestros ojos por un momento. Aleluya. Nuestro deseo en este mes es que podemos reconocer quién somos nosotros en Cristo y quién somos nosotros como la iglesia de Cristo. Usted tiene un propósito. Dios te ha llamado para usarte. Y Dios quiere usar la iglesia en estos tiempos. Yo no sé de ustedes, pero si ustedes están viendo la noticia,
Para mí, yo siento que el Señor está más cerca que ayer. Israel está pasando por una guerra ahora con Irán y tantas cosas que están sucediendo. No sé de ustedes, pero yo estoy viendo profecía cumplirse enfrente de nosotros. Y a veces nos encontramos en cosas, y a veces nos encontramos caídos o nos sentimos lejos de Dios por causa del pecado o lo que sea. Es tiempo de mirar, es tiempo de buscar al Señor. Y yo me incluyo, yo pongo a mí primero. Es tiempo que clamemos a Dios y que fijamos nuestros ojos en Él. Es tiempo que nos unamos y que Dios empieza a usarnos para alcanzar nuestras familias, amigos, comunidad, ciudad, para Él. Dios desea la unidad, porque es en la unidad donde el poder de Dios se mueve. Cuando la iglesia se une, Dios está en medio. Cuando la iglesia se une para orar, Dios hace cosas grandes. Cuando la iglesia se une para adorar a Dios, Dios se mueve. Cuando la iglesia se une para llevar el evangelio a nuestra comunidad, Dios rompe cadenas. Iglesia, Dios nos está llamando a ser uno, porque Dios quiere hacer cosas mayores y más grandes en medio de nosotros. Vamos a estar de pies en esta mañana, aleluya. Y vamos a pedirle a Dios, Dios, que sea mi deseo y mi anhelo la unidad de la iglesia. Y para que podamos llegar a ese punto donde sentimos ese mismo amor que Pablo tenía, ese mismo deseo que Pablo tenía, ese mismo anhelo que Pablo tenía, es cuando nosotros reconocemos quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Usted sabe quién tú eres en Cristo? ¿Usted sabe quién tú eres y lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Usted sabe cómo Jesús te redimió? ¿Usted sabe quién tú eras antes de Cristo? A veces tenemos que recordarnos quién éramos antes y quién somos nosotros ahora, y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es mi ánimo hoy, es mi deseo que podamos captar quién somos nosotros, y para que empezamos a amar los unos a los otros, empezamos a unirnos y decir, tú sabes que esta es mi iglesia, y juntos vamos a ver la mano de Dios. Padre, venimos ante tu presencia hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que Pablo nos enseñó cuando él escribió a la iglesia de Efesios. La iglesia fue animada a ser uno, como tú eres uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, a mantener el amor entre los unos y los otros. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a ser humildes. Ser humilde no significa ser weak, débil. Ser humilde es ser como tú, Jesús, porque tú dijiste, yo soy humilde y yo soy manso. Aprende de mí. Queremos, Señor, ser más como tú, Jesús. Queremos amar a los demás como tú nos amaste a nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con eso. Yo sé que es difícil amar a alguien que te hizo mal, pero Jesús lo hizo. Dice que Él nos amó, que mientras estábamos en nuestro pecado, Él murió por nosotros. Si usted está batallando o luchando en ti, en sí, en amar a tu enemigo, amar a alguien que te está hablando mal de ti, amar a alguien que está haciéndote mal, que sea este momento donde tú dices, Señor, ayúdame a amar. Si usted está luchando en perdonar, no te olvides que el Señor te perdonó. Y aún Jesús nos enseña, si nosotros no estamos aptos, no queremos a perdonar, no seremos perdonados cuando pedimos en oración que Dios me perdone. Si no estamos
listo a perdonar, Dios no nos vas a perdonar. Dios, ayúdanos cuando alguien nos hace mal a perdonar. Ayúdanos, Señor, a no ser altivos o orgullosos, sino humildes y mansos. Ayúdanos a amar y soportar los unos y a los otros. Ayúdanos a mantener la paz. Porque cuando empezamos a orar por estas cosas, vamos a ver un movimiento de tu espíritu como nunca antes. ¿Cuántos aquí pueden decir: yo quiero ver un mover del Espíritu Santo? Aleluya. ¿Cuántos aquí pueden decir: yo deseo un mover del Espíritu que se mueve en este lugar? Deseamos ver un mover del Espíritu donde los muertos se resucitan. Queremos ver un mover del Espíritu donde vemos matrimonios quebrantados ser sanados, los enfermos recibir su sanidad, los perdidos que se pueden encontrarse. Empezamos a ver un mover cuando empezamos a poner en práctica el amor los unos por los otros, la paciencia los unos con los otros, el perdón hacia el uno y los otros. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Antes que cerramos, si habrá alguien hoy que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, estoy andando lejos y yo quiero ser uno. Yo quiero ser uno, que yo quiero recibir el perdón de Dios y para que yo pueda perdonar a los demás. Yo quiero recibir la vida que viene de parte de Dios para que yo pueda ir y llevar esas buenas noticias de quién es Jesús. Si habrá alguien que dice: yo quiero más de Jesús, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, levante tu mano y dile ahí mismo, dile conmigo. Levante, si usted dice: yo quiero a Jesucristo, y di conmigo: Jesús, reconozco, lejos de ti estoy por causa de mis pecados, pero hoy me arrepiento de mis pecados y hoy me acerco hacia ti. Perdóname, escribe mi libro en el libro, mi vida, mi nombre en el libro de la vida, para que por medio de ti pueda tener vida y vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Si usted oró esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Amén. Así vamos a hacer despedido de este lugar, pero no de su presencia. La semana que viene vamos a hablar sobre el tema una oración. Somos llamados a ser uno, pero vemos el ejemplo de Dios en una oración que Él oró. Sí, Dios oró. Y vamos a ver esa oración la semana que viene y el deseo de Dios para su iglesia. Amén. Invita a alguien y espero verle la semana que viene. Únase a nosotros este miércoles y también apoya el ministerio abajo en la cafetería después del servicio. Amén. Levante su mano para ser despedido. Permíteme orar la oración de bendición sobre tu vida. Hasta la próxima. Padre, gracias te damos. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya con Dios y vaya en paz. Dios le bendiga, iglesia.